El tema que tenemos hoy es Segunda Guerra Mundial y vamos a analizar dos fuentes fundamentales, dos libros. Si esto es un hombre de Primo Levi y Anónima, una mujer en Berlín, la autoría a esta mujer se reconoció hace poco, estuvo anónima como 50 años, ¿no? Se llama Martha Hiller. Falleció hace poco en el 2001 y ahí se reconoció la autoría, pero ella prefirió que esto esté anónimo. Ya eso es un tema interesante en sí mismo, ¿no? Para ser analizado. Vamos a hacer, una síntesis breve de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Más que en todo en los significados políticos, ¿no? De las cosas más puntuales no interesa, ¿sí? En principio, las causas de la Segunda Guerra Mundial son reconocidas y sobre esto la verdad que no hay debate. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda tiene una causa muy clara que es el ascenso del nazismo, ¿no? El revanchismo alemán llevando adelante con todo el movimiento fascista, y sobre eso no hay mucho debate, es así. A diferencia de las causas de la Primera Guerra Mundial, que ese sí es un tema más polémico y de polémica hasta el día de hoy, ¿no? De polémica más fuerte. Sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial, no hay que decir, ¿sí? Habíamos quedado, vimos cómo la crisis del 29 llevó al nazismo al poder, los alemanes lo eligieron, ¿no? Fue como el rechazo a la paz de Versalles, básicamente, en ese contexto de crisis económica. Y a partir de ahí, los nazis llegan al poder en el 33, ¿no? La guerra es en el 39. Tuvieron tiempo. Tuvieron como un tiempo bastante largo, 6 años, para rearmarse, ¿no? Y ahí sí la guerra era inminente. Esto fue un error tanto por parte de las élites dominantes en Alemania, que creyeron que iban a poder manejar a Hitler y un poco se les fue de las manos, y también fue un error del resto del mundo, de Occidente en general, ¿no? Que un poco lo subestimaron o lo consideraron como algo poco serio, ¿no? Alguien hablando en tono apocalíptico sobre el orden mundial, quizás lo consideraban como un títere, como que no iba a pasar nada y que al mismo tiempo servía porque era un freno para el comunismo, pero cuando se dieron cuenta era un poco, digamos, un poco tarde, ¿no? Yo quiero compartirles, son imágenes, pero que son muy conocidas. Igual hubo un evento, ¿no? Hubo algo que no tuvo que haber sido permitido. Esto como acá, como el Mundial del 78, salvando las distancias, ¿no? El nazismo, ¿no? La propaganda nazi en su máxima expresión, ¿no? Con las Olimpiadas. Después de la pantalla ahora, ¿no? Les estoy compartiendo, lo ven, ¿no? Sí, sí. Bien, está un poco lento. Esto es algo que el mundo no tuvo que haber permitido, pero que pasó, ¿no? Es algo muy triste, muy grave. Esto, ¿no? Estas Olimpiadas, sumado en ese año, en el 36, Hitler como austriaco, ¿no? Él incorporó Austria a Alemania, ¿no? O sea que en realidad son dos pueblos germanos, digamos, de la misma lengua. Y esto le dio muchísima popularidad, ¿no? Sumado a lo que les comentaba Nicolás de las medidas keynesianas del nazismo que disminuyeron la desocupación, eso le dio a Hitler muchísima popularidad. Y en la medida en que los nazis ganaban popularidad, ganaban poder en el Estado alemán y las élites tradicionales alemanas perdieron las riendas de su propio país, ¿no? Es decir, entre que más populares eran los nazis, con más fuerza tomaron el poder, ¿no? Llevando al país
a una guerra total. Tenemos, entonces, en un principio, con esto, bueno, se conoce mucho lo de la guerra relámpago. Los nazis dominaron gran parte de Europa, menos Rusia e Inglaterra. Después Europa cayó bajo poder de los nazis, ¿no? Hasta el ataque a la Unión Soviética, ¿no? Tuvo una característica, la guerra contra la Unión Soviética, que hay que remarcar. Una guerra de exterminio. A diferencia de la ocupación en el occidente de Europa, ¿no? Los nazis directamente a los rusos no les permitían rendirse, los mataban. No se aceptaba la rendición del enemigo, ¿no? Se planteó como una guerra fue a traición porque eran países neutrales y se llevó adelante una guerra de exterminio para su posterior ocupación. ¿Qué pasaba con los judíos a todo esto? ¿No? En un principio, los nazis, al parecer, lo que querían hacer era un plan genocida desde ya. Se inspiraban un poco en los armenios, ¿no? Recuerdan que cuando empezó la guerra Hitler dijo, ¿quién se acuerda de los armenios, no? Pero lo que tenían en mente era un plan, digamos, que respondía al antisemitismo del siglo XIX, ¿no? El plan Madagascar. Simplemente, ¿qué era esto? Era apartar a todos los judíos de todos los países, concentrarlos, algo como lo que hicieron con los armenios, ¿no? Para llevarlos a esa isla en África, ¿no? En Madagascar. Al parecer, esa era la idea que tenían los nazis, ¿no? Y que empezaron a ir aplicando. El tema es que después de la invasión a la Unión Soviética, ¿no? Estados Unidos entra en guerra y ahí cambia todo, ¿no? Y Alemania ahí, en vez de triunfar, empieza a ser derrotada, y entonces surge lo que en términos burocráticos, para la burocracia alemana, ¿no? Era el problema a la cuestión judía. Un problema que se inventaron ellos mismos, ¿no? Al concentrar gente de diversos lugares. Y esto lo que tienen acá es la entrada de Auschwitz, muy famoso, ¿no? Con esto lo comenta Primo Levi, con ese letrero bastante macabro, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido hacer esto? Que dice, el trabajo libera, ¿no? Como que el trabajo dignifica. El trabajo libera porque, en realidad el mensaje es que trabajar hasta morir, ¿no? O morir de una vez para liberarse. Bueno, y sabemos entonces cómo termina la guerra. En la medida en que la guerra se va perdiendo, avanzó entonces lo que era la solución final. Auschwitz en un principio había sido un campo para prisioneros soviéticos y después terminó siendo, por sus condiciones, el principal campo de exterminio del Holocausto, ¿no? Bueno, y tenemos el final de la guerra que, bueno, nosotros hacemos hincapié en Europa porque todo el origen de esto, de la doble revolución, el capitalismo está en Europa, pero esta guerra fue mundial también, involucró a otras naciones, ¿no? Estaba el caso de Japón en guerra con Estados Unidos, y Estados Unidos ahí aprovechó, se llevó el gran botín de la guerra a Estados Unidos, ¿no? Este científico, Einstein, judío, pero también alemán o austriaco, ¿no? El que les dio la fórmula de la bomba atómica. Se benefició mucho Estados Unidos con esto. Él no se las quería dar, la fórmula, pero lo engañaron, lo convencieron para hacerle creer que los nazis estaban desarrollando algo parecido. Después se descubrió que no estaban cerca de eso. Pero bueno, él por ese temor le facilitó al gobierno estadounidense la bomba, que se la tiró a los japoneses. También fue un gesto hacia la Unión Soviética, ¿no? Y este es el final de este conflicto, el más terrible hasta ese momento, ¿sí? Bien, yo ahora paro de compartir. Entonces ustedes tenían dos fuentes sobre el final de la guerra, ¿no? Sobre el resultado de la guerra.
Primo Levi, que es interesante, ahí podemos analizar varias cosas, pero es interesante ver cómo funcionan los campos de concentración, qué dinámica tienen, cómo fueron concebidos, cómo es que pasó eso, cómo funcionó, qué lógica tenía. Y el texto del libro Anónima tiene una mirada muy interesante de la guerra desde una mirada de género, ¿no? Desde una mirada crítica, porque ustedes lo pueden leer a contraluz, comparándolo con lo que vimos de Junger, ¿no? Esto es, digamos, ¿qué es el fascismo? El fascismo era la glorificación de la guerra y del machismo extremo, básicamente, ¿no? Era eso, el hombre en su máxima expresión. Bueno, esta mujer que sobrevivió a las vejaciones del ejército soviético en Berlín, hace toda una reflexión sobre la cultura propia, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Por eso es una mirada que no abunda en las fuentes de una mirada de género. Así que bien, yo ahora los escucho, comencemos con Primo Levi. Néstor. ¿Estás ahí, Néstor? Sí, estoy acá. Ah. Bueno, un poco lo que habíamos hablado al principio. O sea, a mí me quedó la expresión cuando diga bueno, que la metodología que utilizan en el campo de concentración, de alguna manera le había dado que para sentirse nada. Porque bueno, ya no, ni siquiera, digamos, podía expresar si le dolía algo, o sea, ya como que era que le doliera, que no le doliera, que comiera, que no comiera, que hablara, que no hablara, por instinto, obedecer las funciones encomendadas, y así transcurrían los días. Lo que no me quedó claro es esa categoría que había dentro de los campos que él explica, los políticos, los criminales y los judíos, pero que a su vez representada por cada uniforme que usaba en un color distinto. No me quedó claro ahí el tema de los políticos. Bueno, muy bien. Vamos con esto, una aclaración, sí, porque es parte fundamental para entender cómo funcionaba esto de los campos de concentración. Las distinciones internas entre los presos, porque eran todos prisioneros, ¿no? Usa un término alemán, Häftling. Eran todos presos, pero había categorías dentro de los presos, ¿no? Y esto es importantísimo para entender esa dinámica. Antes de la grabación, Teresa nos comentaba de Agamben. Ahí, digamos, acá se puede citar, nosotros tenemos esta fuente histórica y podemos analizarla con un marco teórico, ¿no? Con teoría. Por ejemplo, se suele usar para entender esto a Foucault, ¿no? Con vigilar y castigar, con esto de producir cuerpos dóciles. Sí. Digamos que en un momento, por decirlo de alguna forma, normal, al poder le basta con instituciones como la cárcel y la escuela para imponer homogeneidad, ¿no? Para imponer cuerpos dóciles, ¿no? Ahora bien, dentro de la misma lógica se puede considerar al campo de concentración como lo mismo, pero como algo extremo, como una forma bastante extrema ya de imponer docilidad y más que cuerpos dóciles para animalizar directamente, ¿no? Para eliminar la humanidad. Había categorías entre los presos. Lo que comentabas recién, estaban en primero los que tenían triángulo verde, ¿no? Estos eran criminales
criminales alemanes. Después seguían con los políticos, con un triángulo rojo, en general comunistas, y la inmensa mayoría, en una jerarquía menor, eran los judíos, con la estrella David. Esta jerarquización funcionaba dentro del campo de concentración, es decir, había grupos privilegiados, y esto es lo que permitía funcionar. Gran parte del trabajo sucio lo hacían los Sonderkommandos, es decir, usaban a la propia mano de obra judía, ¿no? Esto en un contexto, se entiende, donde la gente está atemorizada, donde te pueden torturar, te pueden matar. Entonces eso explica Levi, que era el campo de concentración, y era una especie de todos contra todos, ¿no? O sea, el individualismo extremo, y por eso esto de los hundidos y los salvados. Algunos pocos, muy pocos, por algunas migajas, iban a hacer de verdugos de sus pares, para evitar la tortura, para comer un poquito mejor, para tener algunos beneficios mínimos, ¿no? Dentro de este sistema, iban a ser de verdugos de sus pares, ¿sí? Y todo el funcionamiento del campo de concentración no estaba supervisado por las SS, pero lo hacían con mano de obra esclava judía, ¿no? Es decir, más que en todo, lo sucio. Esto era limpiar los cuerpos, todo ese proceso terrible, lo hacían esto sometiendo a la gente, ¿no? En condiciones normales nadie se iba a ofrecer para hacer verdugo de su par. Pero el campo de concentración estaba diseñado para hacer eso, para destruir los lazos de solidaridad y para generar esta figura de los, digamos, tenían un nombre, eran los capos o los salvados, los colaboradores, ¿sí? Colaboradores en estas condiciones particulares del campo de concentración, ¿sí? Yo les pregunto, ¿quién era Primo Levi? ¿No? Y un poco por qué se salvó. ¿Por qué se salvó? Suerte. Primero era algo aleatorio, pero hubo algo más, ¿no? Sí. ¿Qué fue, Néstor? La verdad que no, o lo leí, me acuerdo, o yo lo que recuerdo la conversación que tiene, no recuerdo el nombre, con un polaco, cuando él estaba convencido de que ya con la parte que piensa que bañarse y no bañarse ya resultaba el mismo, porque aparte el agua que salía, no me alcanzo a decir, pero como ya entender era medio, no sé, agua podrida, qué sé yo, ¿no? Y que ese polaco lo convence de que cada minuto que logren seguir vida era muy importante porque significaba que podía haber mañana, que un pueblo entró en contradicción porque él ya se había vencido, y a mí no me queda claro, y ellos cuando estaban ahí adentro, porque en realidad la lógica de funcionamiento, el campo de concentración, en realidad eran campos de estación. Se te corta el último. ¿Eran campos de explotación? Los trabajaban Claro. hasta morir. Cuando no se les trabajo, iban a parar a la cámara de gas. Es decir que, si yo entendí bien, la lógica del campo de concentración era, una vez que entraba ahí, ya no se daba, porque el día más para producir iba a la cámara de gas. Sí, yo ahí no tengo ciertas dudas, digamos, ¿no? Bueno, por un lado, no sé a qué te referías vos, Max, con el tema de por qué fue que se salvó, porque, bueno, nunca hay una sola causa, ¿no? No sé a cuál de las causas vos te referías, vos dijiste algo en particular. Yo también había observado lo que dice Néstor, ¿no? En el sentido de que una de las cosas que ocurrió es que
o bien porque el amigo se lo dijo, o bien porque, bueno, es obvio, él no se dejó vencer, digamos, siempre trató como de, así fuesen los rituales más absurdos, tratar de actuar como un hombre. Y esto me remitía también muchas veces a pensar en el título del libro, ¿no? Si esto es un hombre. O sea, ¿qué es un hombre y qué no es un hombre? ¿Cuándo ya uno deja de ser un hombre? ¿Cuándo uno ya deja de ser un ser humano y entonces se abandona y ya no es nada, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que él tratara de comportarse dentro de lo que el campo de concentración le permitía, con rituales humanos pertenecientes a la vida, digamos, civilizada, por decirlo de algún modo, era algo que le daba como cierta fuerza emocional de no estar vencido. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado pensaba, bueno, eh, no sé exactamente, en el caso de que, a ver, empiezo por el principio. Me parece que por un lado, como decía Néstor, ahí eh, la gente en los campos trabajaba, lo cual también da la pauta del nivel de alianza que había entre el partido nazi y las clases, digamos, la clase empresaria, o por lo menos cierto empresariado, que se beneficiaba de la mano de obra de toda esta gente explotada a niveles inhumanos, ¿no? Entonces me parece que ahí había como una doble cuestión. Por un lado, esto era como una campaña leccionadora y donde se depositaba todo el odio, el racismo y demás. Pero por otro lado, había una ventaja, que era que esta gente era mano de obra también gratuita, y entonces ahí yo no sé si en realidad la solución final viene porque, porque digamos, se ve que la guerra se va a perder o porque, digamos, hay una cuestión en donde ya el nazismo es derrotado y entonces a medida que esto se avisora, acelera la solución final, porque yo no sé si esto hubiera sido posible si no hubieran estado 10 años más explotando en los campos de concentración esta gente. No, No sé ahí vos. ahora me estás haciendo hablar de algo, que sí, Sí, creo que una parte, y la pregunta de más, ahí quiero confusión también, es lo que vos estás diciendo, había la derrota de los alemanes, aparentemente ellos ahí adentro se iban dando. Yo no sé cómo, pero es como que da a entender que se iban entrando la derrota de los alemanes. Y eso también le genera una fuerza adicional para claro, porque fíjate que si bien hubo una solución final, la solución final fue final, pero no total, porque si no, Levi no se hubiera salvado. O sea, hubo un punto ahí donde no terminaron de finalizar la solución final, por así decirlo. Y entonces, cuando abandonan los campos, bueno, digamos, sucede que quedan sobrevivientes, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, no sé, Max. Y a su vez una contradicción un poco entre lo que el tipo va contando y que uno, ¿no?, que se traslada y dice, y sí, a mí me gusta lo mismo. Ahora, si los alemanes podían generar esas categorías, quiere decir que unas categorías estaban por sobre las otras. Quieren decir que al mismo tiempo los que estaban ahí, por un lado sabían que lo más probable es que terminaran en una cámara de gas. Al mismo tiempo, si aceptaban cumplir determinadas acciones para agradar a los alemanes en perjuicio de seres semejantes, que punto tenían la esperanza de no terminar en una cámara de gas. Qué contradictorio. O sea, en definitiva nunca termina como perdiendo la esperanza de seguir viviendo.
esas categorías no les hubiera dado resultado establecerlas. O han sido solamente los manes y toda una misma categoría, si total en definitiva todos van a terminar en la cámara de gas. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que se da mucho también en otros ámbitos, que es el tema de la corrupción. O sea, si el nazismo no hubiera tenido, a través de esa corrupción, digamos, de darles mínimas ventajas a los criminales o a quien fuera, también hubiera sido más trabajoso poder controlar, digamos, porque es muy difícil que un ejército pueda controlar semejante cantidad de campos de concentración y semejante cantidad de gente. Entonces me parece que eso tiene que ver con que el poder sabe que la corrupción es un elemento fundamental, además de la fuerza. La fuerza no alcanza. La fuerza alcanza, me parece, en el momento de la batalla, ¿no? O sea, en el momento que tiras la bomba atómica, en el momento que te enfrentás de manera con armas, pero para sostener una situación así, yo creo que sin reglas corruptas que corrompan, digamos, a determinada cantidad de personas que están en la misma situación de víctimas, es muy difícil. Bueno, bien, acá anoté una serie de cuestiones que comentaron, ¿no? La pregunta que les había hecho la respondieron bien, o sea, cómo se salvó Levi, ¿no? Y después anoté, entendí que vos, Teresa, planteaste, bueno, cómo fue posible esta masacre, cómo se pudo desarrollar, y en relación a lo último que había comentado Néstor, esto de las categorías, ¿no? Si podía haber algún tipo de resistencia a esto, ¿no? Son varios temas. Primero les comento, bueno, lo de Levi, como dijeron ustedes, tuvo algo excepcional, una especie de amigo ahí, ¿no? De ejemplo de humanidad, dice, para no perder eso, para no perder la humanidad, ¿no? Porque esto era todo un sistema para animalizar, claro, a las personas, para que se olviden de quiénes eran, ¿no? Él dice ya de entrada, nos despojaron de todo, hasta del nombre. No solo de las pertenencias, hasta los pelos, los dientes. Es ahí lo que hicieron, se notó mucho el nivel técnico de expoliación de absolutamente todo, pero incluso hasta de la identidad, ¿no? Les cambiaron el nombre por un número, ¿no? Él se salvó porque, digamos que fue considerado como mano de obra esclava, como todos, pero era mano de obra esclava calificada. Como era un químico importante, fue incorporado a una empresa alemana que funcionaba dentro del campo de concentración. Sin duda tuvo la concurrencia de los empresarios que con esto sí hicieron un negocio, porque tal como habían comentado, esto eran millones de personas disponibles como mano de obra absoluta, barata, ¿no? Eso, entonces, por un lado. Entonces, bueno, digamos que se salvó, siempre está un poco de azar, siempre está también ese manto, esto es terrible, ¿no? Ese manto de sospecha sobre los sobrevivientes, ¿no? Yo acá me acuerdo un poco de una imagen que un poco me hierve la sangre, pero acá en la tele argentina hubo algo muy miserable. Una vez Grondona, no sé si lo recuerdan, juntó para armar una especie de pelea de culebrón, que se peleen, no sé, Mauro Viale contra Samir, está bien, es divertido. Pero pero una vez Grondona puso para que se peleen de la misma forma, así, a Echecolás con Mario Bravo. Y Echecolás le decía, lo acusaba a Mario Bravo, a Alfredo Bravo, lo acusaba de haber sobrevivido. Dicen, ¿y usted por qué sobrevivió? Usted estaba con Macera, ¿no? O sea, lo acusaba de, claro, vos sobreviviste, entonces tenés que llevar como una estigmatización, un manto de sospecha. ¿Por qué el resto se murió y vos te salvaste? ¿No? Es parte de la lógica, de esta lógica de los campos de concentración. O sea, quebrar a las personas, y cuando se llega a ese punto, cuando se usa el recurso de
matarte de hambre o de la tortura y de la muerte, pasa que algunos, la inmensa mayoría se hunden, ¿no? Son los hundidos y los salvados. La inmensa mayoría quedan perdidos, van perdiendo su humanidad y están ahí, pero es como que no están. Se van, digamos, destruyendo. Y algunos, por temor a eso, se pasan al otro lado. Pero se pasan al otro lado por lo que explicas esto, es la circunstancia de lo que llevó a que haya algunos cómplices. Pero es por el sometimiento a estas condiciones, ¿no? Que pasan estas cosas. Y después otra pregunta, sí. No, perdón, una cosita que uno por ahí no logra mencionar. El hambre, yo no sé cómo funciona el cerebro. O sea, porque hoy yo tengo una determinada conciencia con el más o menos funcionando. Ahora, el hambre en esos extremos, la verdad no sé cómo funciona el cerebro. Realmente puede conjugar bien, si puede razonar bien, o debe entrar en otras zonas, hambre en esos niveles, ¿no? Donde una miga de pan es... Igual yo creo que aún así, aún en la situación más extrema, yo creo que igual se repite el esquema de la afuera, en el sentido de que algunos obran por extrema necesidad, por desesperación, pero yo creo que siempre hay alguno que quiere sacar ventaja, ¿no? O sea, ponerle un criminal nazi que supone que se va a salvar, si es buchón o qué sé yo. Me parece que esas cosas no se eliminan. O sea, el hecho de que vos estés en una condición casi inhumana, para decirlo de un modo, no sé, simple, digo, el que es mal tipo y el que no tiene determinados valores, también los va a repetir ahí. O sea, no es que va a ser el hombre nuevo. Yo creo que esos seguramente fueron los menos casos y que la mayoría lo único que quería era sobrevivir, ¿no? Pero pienso que también habría algunos capos que bueno, que venían con ciertas... Los capos en general eran del grupo de las víctimas, era una jerarquización interna. Ah, no, yo digo los criminales nazis. Claro, sí, no, y bueno, y ellos sí también tenían sus jerarquías. Claro, sí, el caso de los, bueno, ese es un tema... Esos me hacen dudar. Está, bueno, el caso de Eichmann, ahí lo comentamos, y está la banalidad del mal o el antisemitismo así ideológico. Pero, y yo retomo, entonces, bueno, Levi dice que la vida, que en general la sociedad es individualista, hay una lucha, una competencia constante, pero también en la vida social hay otras cosas, ¿no? Hay cooperación, solidaridad, la gente no está sola, o en general tienen a alguien a quien remitirse. En el campo de concentración, no. En el campo de concentración es uno y contra el resto. No hay forma. No hay forma de generar ningún tipo de lazo. Eso es lo que se buscaba a propósito, ¿sí? La mayoría se quebraban, ¿no? Y algunos pocos pasaban a ser capos, que por algunas migajas traicionaban a sus pares, ¿no? Esto en la lógica se entiende, en la lógica de los campos de concentración, ¿no? Claro. No, normalmente no pasa esto, someter a alguien a la tortura, y sí, para que cante, sí, pasa. Es lo esperable, también lo que acabo de decir Néstor, el hambre, además de la tortura, ¿no? Que ya cambia todo. A mí me llama la atención. No quiero perder una pregunta que habías hecho recién, Teresa, sobre, bueno, ¿cómo fue posible semejante masacre, no? Porque esto, al igual que el genocidio armenio, mucho no se podía matar, no se podía tapar. Un movimiento humano de estas magnitudes, ¿no? Los traslados en trenes, la creación de estos campos de concentración. Por supuesto que esto, mientras se hizo, era negado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué fue posible? Acá por lo menos hay que comentar algunas cosas. Se habían dicho que por un lado estaba la corrupción, habíamos visto, bueno, con el texto de Bauman que el campo de concentración era una aberración, pero también era algo muy moderno, era un sistema de fábrica, era una especie de fordismo de muerte. En vez de fabricar autos, fabrican muertos, ¿no? Pero tenía una organización muy técnica, muy alemana, muy europea, muy
muy moderna. Eso es lo llamativo también de esto. ¿Sabían, estaban al tanto el resto de los alemanes de lo que estaban haciendo? Bueno, algunas cuestiones para considerar. El Holocausto fue más total, fue más completo en la medida en que hubo más apoyo, más concurrencia de los pueblos ocupados. En general, en regiones como Lituania, Ucrania y Polonia, hubo mucha colaboración con esto. Gente que vio una oportunidad para beneficiarse a costa del exterminio de sus vecinos. Ahí el Holocausto fue más completo, fue más total. Siempre sobrevive gente. En estas grandes masacres siempre hay sobrevivientes. Como vimos en el caso del genocidio armenio, hay muchos testimonios también de gente que sobrevivió. Y por el otro lado, entonces, lo que permitió siempre fue la colaboración, tanto de los pueblos conquistados por los alemanes, ¿no? En especial, les vuelvo a decir, muchos ucranianos, lituanos, incluso polacos, que los alemanes también los discriminaban bastante, igualmente colaboraron mucho con el exterminio. Y por el lado de los alemanes, al parecer lo que hubo fue una indiferencia moral absoluta. ¿Esto por qué? Porque la solución final empezó a avanzar, ¿no?, en los momentos más críticos de la guerra, cuando al parecer para el alemán corriente el tema era su propia sobrevivencia. Ante los bombardeos, el tema del día al día era sobrevivir uno. Eso también hay que considerarlo, ¿no?, en una explicación, por más nazificado que hubiera estado Alemania, igualmente, también el contexto final de la guerra fue bastante dramático y al parecer el nazismo terminó funcionando como una especie de consenso negativo, ¿no?, por temor, digamos, a las represalias, al avance del comunismo. El nazismo funcionó, se mantuvo hasta el final, y cada vez con un nivel de corrupción mayor, ¿no?, en la medida que era su decadencia. Hay que entender eso. También fue una empresa de saqueo esto, tanto de personas como de obras de arte, ¿no? Hay que entenderlo en esa lógica. Entonces, de Primo Levi interesa esto, ¿no?, cómo el campo de concentración, como quizás tomando la mirada de Foucault, ¿no?, como un medio de ortopedia social, pero en este caso muy, muy extremo, ¿no? Tenemos, bueno, este testimonio de este sobreviviente que nos explica la lógica del campo de concentración. Yo cito una frase, ¿no?, que dice: come tu pan y, si puedes, el de tu vecino, ¿no? Esa era la ley del campo de concentración. Y él cuenta al final que cuando termina la guerra, ahí se revierte esto, ¿no? Empiezan los prisioneros a hablar entre ellos, a ayudarse. Eso con el final de la guerra. ¿Algún comentario más sobre esto, sobre Primo Levi? Sí, a mí una cosa que me llamó la atención es cuando él dice que de los campos de concentración en realidad nunca se vuelve. Como que el campo de concentración te deja tatuado algo en tu identidad, en tu emocionalidad, en tu personalidad, y que entonces nunca vas a volver a recuperar del todo el hombre que habías sido antes, ¿no? Esa experiencia te marca y te deja huellas de culpabilidad, huellas de todo tipo, de hasta qué punto uno puede perder la dignidad humana, digamos, ¿no? Y bueno, esas son cosas tan extremas. A mí, leyendo a Primo Levi, me pasó de poder entender el concepto de lo indescriptible. O sea, me parecía que por más que él describe, había algo atrás de esa descripción que era inabarcable con las palabras. Un nivel de inhumanidad, por así decirlo, para lo cual las palabras
no alcanzan, ¿no? Así que me llamó la atención eso, que no se vuelve y que además es algo, es tanto, pero tanto, tanto, que no se puede describir. Sí, es el paradigma de crímenes contra la humanidad, ¿no? Claro. Que no fue el único caso, pero digamos que al contar con toda la, es paradójico, con toda la civilización a su favor este proyecto, culminó en esto, en un intento sistemático de animalizar, ¿no? Destruir la humanidad de las personas antes de destruir a las personas mismas. Sí, es una lectura, Primo Levi, bastante particular. Les comento algo sobre la recepción de Primo Levi y el Holocausto, porque ahora, hoy en día, algunos dicen que hay cierta, digamos, obsesión con esto, que está muy presente, quizás es un poco cierto, también es, bueno, está Hollywood, está el cine, pero esto no fue así desde siempre, ¿no? Por ejemplo, este libro de Primo Levi no era muy popular en su momento en Italia. Lo mismo el que vamos a ver ahora, Anónima en Alemania, tampoco cayó mucho en gracia en su momento. Fue pasado el tiempo que con las nuevas generaciones posteriores a estos hechos, ¿no?, que empezaron a reencontrarse con la lectura de este libro. Y hoy en día, bueno, ocupa un lugar estelar, se lo cita mucho, pero no fue siempre así. Les aclaro esto, hubo un momento largo, casi 20 años, casi una generación fue que no lo tuvo en cuenta a Primo Levi por las cosas que decía. ¿Alguna otra cuestión, comentario? No, la sensación de escepticismo de que el genocidio es algo que como solución entre comillas para algunas cuestiones del poder no está ni remotamente en posibilidad de ser prevenido, digamos. Yo lo que me espanta es que, bueno, después del Holocausto hubo otros genocidios y yo creo que tanto a nivel de la legislación internacional y más allá de eso, teniendo en cuenta de qué manera los imperios que manejan el mundo, digamos, miran para un costado, porque en el fondo algún provecho sacan de esas situaciones. Bueno, a mí lo que me espanta es eso, ¿no? Cómo estamos en manos de, o cómo podemos llegar a estar en cualquier momento en manos de gente que va a volver a hacer lo mismo. Sí, y es como un paradigma que quedó del horror, el nazismo, ¿no? Digamos que es un ejemplo histórico bastante atroz, pero que quedó como modelo de limpieza, ¿no? Para todos aquellos que después proponen algo así, sí, algo de corte fascista o de exterminio, un poco se reflejan con esto. pero también como algo... No hay problema, Néstor. También como algo que es, digamos, se hizo tanto hincapié en el Holocausto que pareciera que el Holocausto es algo, un hecho como particular y se lo separa de la narración de otros genocidios, ¿no? Como que el genocidio sería el Holocausto y lo otro no serían genocidios. Bueno, justo, sabes que justo hoy me pasó algo raro mientras leía lo de Primo Levi. Me voy a poner un poquito más, por ahí son 2 minutos nada más. De que por supuesto no es cuestión de quitarle la magnitud del sufrimiento de lo que significó el Holocausto. Cosa que me cruzaba, por ejemplo, los indios. Yo pensaba hacia, a lo largo de la historia, ¿cuánto hay? Y se le da la misma magnitud a el genocidio que al del Holocausto.
Y a mí Se corta un poco, igual se entiende, se entiende. Al mismo tiempo ya me fui al diablo, ¿no? Porque nosotros en el Yunma tenemos, por un lado, cómo tenemos estructurado las materias de historia. La historia latinoamericana está a un costado. Y después tenemos antigua, historia medieval, contemporánea, cuando no, ¿qué indican? Si vos estás de antigua, de medieval, de contemporánea, ¿a qué estás abarcando? En realidad estás abarcando el mundo. Sin embargo, ¿en qué se centran esas materias? En Europa. Latinoamérica la tenemos a un costado. Y con estas cosas me parece que pasa con estos genocidios. Un poco tienen el mismo tratamiento. O sea, genocidio desarrollado y sufrido fundamentalmente por europeos, por judíos que sufrieron el holocausto, en su mayoría europeos, y otra son los otros genocidios. Con lo que me cruzó. No se les da. Se corta mucho Sí. lo último. Lo que pasa es que, Néstor, yo creo que por un lado está el concepto de genocidio a nivel jurídico internacional y por otro lado está el genocidio desde el punto de vista político. Y lo que es muy difícil de superar es el tema político. O sea, en definitiva, el derecho internacional define el genocidio, pero los que verdaderamente terminan diciendo si es genocidio o no es genocidio en cuanto a qué respuesta se le va a dar de la comunidad internacional a las acciones genocidas, termina siendo una cuestión política que manejan los imperialismos. Entonces es complicado porque ese estado de excepción que se supone que puede ser un gobierno totalitario que asume por X razones en un país, en la medida en que se instala como algo natural y se naturaliza por el tiempo que sea, comienzan a instalarse estas situaciones que no son controladas por nadie, ¿no? Bueno, no sé, digo. Una clave es lo último que dijiste, es cuando no hay control social sobre los gobiernos. Eso es lo que habilita situaciones genocidas. Son situaciones particulares. Acá con los términos está bien, está la cuestión jurídica. Creo que no se trata de contar muertos, ¿no? De decir, bueno, genocidios porque mataron a tantos. Creo que nos interesa más una mirada, digamos, sociológica, si se quiere, ¿no? De los efectos en la sociedad. No solo de contar cadáveres para que sea un genocidio, siempre, y eso tiene un sesgo, ¿no? Los que cuentan cadáveres en general se hace desde una posición miserable. ¿No? Esto dice, no, pero no fueron tantos, son menos de los que ya cuestionar algo que no se puede saber. Entonces, lo del genocidio quizás como algo más social. Yo sí te entendí bien, Néstor, vos planteabas algo del tema del diseño curricular, no entendí bien cuál era el punto ahí. Porque se cortaba lo que decía. Si no, bueno, si se corta mucho, podés escribir que te leemos. Si no, el otro método es ese. Bueno, entonces esto, por supuesto, no fue el único genocidio, desde ya, pero lo llamativo de esto, entonces, es el nivel de civilización aplicado, de técnica, ¿no? Es excepcional esto y, bueno, ahí tomamos a Bauman. Hay mucho de excepcional, pero no es del todo excepcional. Fue una sociedad muy parecida a la nuestra la que hizo esto. Una sociedad muy culta, muy letrada y muy científica, muy avanzada, como era la sociedad alemana, como sigue siendo. Entonces, esas son, digamos, las dos caras de esto, del holocausto, ¿sí? Esta es una fuente, entonces, sobre es un paradigma del testimonio de los sobrevivientes. No es el único, hay un par más, pero, por ejemplo, bueno, en Argentina últimamente adquirió mucha importancia esta fuente. No porque lo diga yo, ¿no? En general, bueno, están
los testimonios de algunos sobrevivientes de la dictadura que usan esto como inspiración. Y también se sabe un poco por la CONADEP, ¿no? No solo en Argentina, pero en general el aparato represivo acá en la última dictadura y en general en los 70 en América Latina, digamos que se congraciaba o gustaba de usar también cierta referencia nazi, ¿no? Como estaban llevando a cabo una limpieza, entonces ese paradigma, al parecer, en esos momentos emerge, ¿no? Cuando hay campos de concentración, cuando hay limpiezas, digamos que todo el mundo, toda la humanidad sabe quién fue Adolf Hitler, ¿no? Uno se lo enfoca, digamos, pasa esto, cuando se estudia el nazismo, como si hay una especie de marcianos, ¿no? Está todo el progreso capitalista bárbaro, hay una interrupción ahí, aparecen los nazis, ¿no? Como escena cortada y después sigue el progreso, ¿no? Hay que ubicarlo, respondía mucho a esa sociedad, ¿no? Todo lo que es interesante verlo ahí como un producto también de la industrialización. Es eso. Bien, este es un testimonio entonces de un sobreviviente y acá hay otro testimonio también de una persona, digamos, muy culta, en este caso de una alemana, de una periodista. El libro se llama Anónima porque justamente ella prefirió mantener el anonimato, ¿no? Es una mujer que sobrevivió a la ocupación o la liberación soviética de Berlín, ¿no? En su momento también fue un libro muy impopular, en especial en Alemania, no lo querían para nada este libro. De repente, después con el cambio generacional, el feminismo de por medio, los 60, empezó a ganar más en las nuevas generaciones, comenzó a generar interés este relato, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una crítica cultural muy densa, muy interesante, ¿no? Sobre la guerra, sobre el fenómeno bélico y la masculinidad, básicamente, ¿no? Esta es una mujer que a duras penas pudo escribir todo esto que vivió como una refugiada en su propia ciudad, ¿no? En Berlín, en los momentos finales de la guerra. Y se dio un fenómeno, y esto no fue, digamos, algo exclusivamente ruso, ¿no? Esto se da en general, es una regularidad que se da en todas las guerras, ¿no? Que parte del botín, junto con el territorio, parte del botín de la guerra son las mujeres, ¿no? Un poco, bueno, este libro Anónima cuenta eso igual lo podemos soslayar, la cuestión traumática, las vejaciones que sufrió ella, pero sí interesa la mirada sobre toda la guerra y en particular sobre la propia cultura alemana, ¿no? Es una crítica bastante interesante. Bien, ¿qué notaron? A mí me gusta, por ejemplo, lo pueden contraponer con Jungler, esto. Es un relato, digamos, que está en las antípodas de esa glorificación de la guerra y de la hombría, ¿no? ¿Qué les resultó llamativo? Vos, Adriana, trabajaste, ¿no? Sí, hice como un PowerPoint, si quieren lo puedo... Ah, buenísimo, mirá, ¿te aparece la pestaña para compartir? A ver. Son los 3 puntitos, dice más opciones. Al lado de levantar la mano. Sí, una ventana. A ver, que me golpearon la puerta justo. A ver si se ve igual. Perfecto, muy bien, sí, se ve. Buenísima esta iniciativa. Muy bien. Me golpearon la puerta, un segundito, ahí vengo. Bueno, no hay problema. Hola, ¿sí? Y se escucha todo. Bueno, muy buena iniciativa esta, armar el PowerPoint. Sí, bien. Qué bueno, buenísimo. Genial. Bueno, ahí está, estoy acá. Bueno, a ver qué es lo que se ve. Bueno, en principio, bueno, me costó un poco, si bien el tema es
como decías, es una práctica habitual en los conflictos bélicos, y que es como una forma de botín de guerra, pero al ser en el caso alemán y después de ver lo que hace Alemania en esta guerra de exterminio, un poco me costó. Yo traté de que no, pero me costaba porque, bueno, era como recordar cómo desde los otros frentes, digamos, la gente estaba desesperada para que terminara la guerra, que en el campo de concentración para que los liberen, en Rusia, después de lo que hicieron en Rusia, bueno, como que, bueno, nada, me costaba un poco la situación. No sé si está bien o está mal, pero era como decir, bueno, esta guerra tiene que acabar, y si bien son todas víctimas, esa indiferencia a la que se hacía referencia antes, era como esa indiferencia cómplice, no sé hasta qué punto podían hacer algo, pero era como que me costaba verlo desde el lado alemán, ¿no? Bueno, como decías, a ver cómo lo paso espérame, porque no tengo mucha experiencia. Se ve entero, yo no veo la pantalla ahí. Bueno, esta, como decías vos, la autora mantuvo su anonimato precisamente porque las mujeres luego de la guerra fueron, además de que se las vuelve a poner en su lugar en el rol del sistema patriarcal, porque en una guerra por lo general toman otros roles y pueden empoderarse en determinadas cuestiones, bueno, eran castigadas también socialmente por haber sido violadas. Entonces, la mujer alemana lo que hace luego de las violaciones es hacer como que no pasó nada, acá no pasó nada. Y bueno, ella entrega su diario. Esa parte yo no la analicé bien, a quienes, algún conocido de ella que lo entrega y que lo publican en una primera oportunidad en el año 1954, es la primera publicación. Y en 1959 recién se traduce al alemán. Y es muy mal recibido el libro en ese momento. Pero bueno, ella, al parecer, ella dice que pide que no se vuelva a reimprimir el libro y se espera hasta su fallecimiento en el año 2001, y a partir de ahí se vuelve a reimprimir. Y como también decías, es un tema que luego del 68 empieza a tomar un poco más o sea, como que la sociedad empieza a analizar toda la cuestión que pasó o que atravesó con la Segunda Guerra Mundial. Hay un tema ahí también que por ahí es interesante, pero que no puede profundizar, es cómo lo manejan los alemanes y la negación del nazismo y de la negación de todo lo que sucedió. Pero bueno, en el tiempo no pude avanzar mucho en ese sentido. Bueno, acá está lo que... Elegí otra portada y no la que teníamos porque en realidad la portada del otro libro es una mujer rusa en Berlín. Y no sé, encontré esta y traté de encontrar la original, pero no la encontré. Bueno, en este libro, que vendría a ser el diario de la autora, que su nombre en realidad estaba acá, no recuerdo ahora el nombre exacto, Marta Hillers. Bueno, la autora lo que hace en este diario, que es en el periodo donde el Ejército Rojo entra en Alemania y empieza a avanzar hacia el centro para tomar la ciudad, y hasta la capitulación, que
sucede el 1 de mayo, y hasta que se retiran las tropas del ejército el 22 de junio. Bueno, ahí ella cuenta el día a día, como decías, que era un día más, el sobrevivir un día más, y la importancia, ella lo expresa en el libro, que ella se sentía ya como una especie de inmortal, como que ya no le había pasado nada y ya nada le podía pasar. Y bueno, y todo lo que va sucediendo en la ciudad, desde los bombardeos, el quedarse sin agua, sin luz, hasta llegar un momento en que se quedan sin noticias, que es un boca a boca, que se da más que nada en las filas de donde van a retirar los alimentos, cómo retiran los alimentos a través de vales, o sea, ya no tenían dinero. Las situaciones que se daban en esas filas, la falta de alimentos, cada vez se hacía más acuciante, situaciones de las mujeres como alimentar a un bebé, no había leche, las mujeres perdían la leche, bueno, es toda esa situación de la guerra y de la ciudad en estado de guerra, ¿no? Y bueno, esas normas que van teniendo, cómo van respetando las normas, a veces ella misma se pregunta por qué respetaban esas normas que no tenían sentido, cómo eran los alemanes, se adaptaban o necesitaban el orden, necesitaban la orden. Y bueno, después lo más, digamos, lo fundamental del libro, que es el testimonio que ella da sobre la violencia sexual, sobre las violaciones en masa. Yo encontré algunas fotos, traté de buscar bastante bien porque mezclan mucho y hay fotos que por ahí no tienen nada que ver y son de otra cosa y las ponen como si fueran la de las violaciones en Alemania. Así que espero que las fotos, porque como que uno se ubica, por lo menos yo como que te ubicas más en el contexto, o sea, de verlo, y lo que está bueno de la historia contemporánea, que podemos acceder a esto, ¿no? A la foto, al video, a la película, que es una fuente, para mí me parece mucho más, mucho más contundente. Bueno, después de que se publica el libro, como ya dijimos, era que no estuvo muy bien recibido, pero bueno, ya después de la década al principio del 70, como decís vos también con temas del feminismo, se avanza un poco más en estas investigaciones y a partir yo encontré otro libro de Anthony Beevor que habla sobre este tema y hay una documentalista que es Helge Sander, que traté de encontrar el documental pero no lo encontré, bueno, que hablan sobre esto y de cómo se llegan a una estimación de que alrededor de 2 millones de mujeres fueron violadas por el ejército ruso. También que no solamente las violaciones fueron llevadas adelante por el ejército ruso, sino que por el ejército de los aliados, que inclusive las del ejército de los aliados, hay testimonios de que se llevaron a cabo hasta el año 1955. Como también decías antes, era este tipo de acciones que son habituales, se consideran que se realizan que se toman como a la mujer como parte del botín de guerra, y que la violación en sí la violencia sexual es en parte por este motivo. Y por eso hay como un ocultamiento o como que se deja pasar, pero que bueno, que es una práctica que se entiende como que es sistemática. Y eso va a dar pie para que, bueno, ya ahora esto se tome como ¿cómo se llama? Como, no me sale la palabra, lesa humanidad, ¿cómo es? Sí, de hecho sí entra en esa categoría. No quiero caer de vuelta con lo mismo de la dictadura, pero acá hubo una incorporación reciente de esta mirada.
Sí. de los abusos sexuales en esta lógica. Sí. Bueno, y bueno, más que nada el libro en sí se enfoca en eso y en cómo es al volver, o sea, cuando empieza a volver a la normalidad, cuando vuelve su pareja, cómo ella tiene que, o sea, cómo no lo quieren ver, no quieren, más allá que ella da su testimonio, no lo quieren ver, y supongo que en parte habrá sido, si bien lo dio para publicar, también su decisión de que no se vuelva a republicar, por lo menos mientras ella viviera. Bueno, acá es... y después fui como buscando otros casos que se sucedieron en la Segunda Guerra, así de violaciones masivas. Y también, bueno, no sé si después les interesa, encontré las películas u otros libros que los puedo compartir para tenerlos, para cuando estamos aburridos. Bueno, este es uno cuando también es el Ejército Rojo, cuando va avanzando hacia Alemania, hay un caso en que toman un convento y en donde había 25 religiosas que, bueno, son violadas infinidad de veces, bueno, algunas las asesinan, otras quedan embarazadas y bueno, el testimonio sale a la luz por la doctora que las atiende. Está la película que se llama Las Inocentes, que sí, esa la vi, y bueno, cómo también relata esto, como el ocultamiento, la vergüenza, y, bueno, situaciones que se van a replicar en todo este tipo de conflictos que, o sea, que se van a volver a repetir, por ejemplo, en Ruanda, o sea, la mujer no habla o no da su testimonio, porque es... no me sale la palabra. El silencio impuesto, ¿no? Claro, porque al final es como que la mujer es la culpable, digamos, o sea, y no puede dar su testimonio, o ese... Ay, no me sale la palabra. Me sale victimizada, pero no es... bueno, no importa. No, sí, sin duda, esto es interesantísimo. Yo de género conozco algo, leí, pero muy, muy básico, ¿no? Pero el testimonio es importantísimo, ¿no? Y acá hay un ocultamiento, como Sí. comentabas vos, esto de meter vergüenza, o de mejor no hacer de cuenta que no pasó, que no se diga, ¿no? Digamos que está en las antípodas de lo que pasa actualmente. Claro, No porque... solo por los perpetradores, porque Sí. uno se espera de los nazis eso, pero incluso, bueno, los propios alemanes, ¿no? Con sus mujeres, y pasa también en otros genocidios donde siempre la sospecha cae sobre la víctima. O Sí, sea, es victimizar, es culpar. sí. Sí, es lo que sucede, por eso generalmente hay tanto ocultamiento y tanto silenciamiento, y es tan difícil avanzar en ese sentido. Bueno, un testimonio sobre lo que hacían los alemanes, o sea, como para comprobar que se habían hecho las violaciones en Alemania o cuando iba avanzando el Ejército Rojo, es el mismo libro de una rusa, de una escritora rusa que fue Nobel en el 2015, creo, que está acá, que también encontré el libro, así que se los puedo pasar. Es Svetlana Alexievich, o cómo se pronuncia, que también, que recoge, en realidad el libro está enfocado en el ocultamiento de la mujer rusa, en su participación en el ejército, en otro aspecto de lo que es la guerra, pero dentro de del libro se encuentra el testimonio de un oficial ruso que, bueno, que da testimonio y que cuenta cómo era una práctica que solían hacer,
bueno, ahí no sé, si la quieren la leo. Éramos jóvenes, fuertes, y llevábamos 4 años sin mujeres. Probábamos a pescar mujeres alemanas y 10 hombres violaron a una chica. No había suficientes mujeres, toda la población escapaba del ejército rojo. Así pues, cogíamos niñas de 12 o 13 años. Si lloraba, le poníamos una cosa en la boca, creíamos que era divertido. Ahora no puedo entender cómo fuimos capaces de hacerlo. Un chico de buena familia, pero bueno, aquel era yo. Así que, bueno. Después, otro caso que encontré es el campo de Ravensbrück en Alemania, que fue el campo de concentración más grande creado para mujeres, en el que se estima que pasaron más de 130.000 mujeres de diferentes nacionalidades. Generalmente quedaban detenidas en el campo de concentración mujeres que habían sido culpadas por ser comunistas, por ser opositoras al régimen nazi, o por ser gitanas, o por ser prostitutas. O también por aquellas que participaban de la resistencia en los países que ellos, o en los lugares que los alemanes iban avanzando. La característica de este campo de concentración es que acá reclutaban mujeres para los burdeles de los nazis. Bueno, acá lo que encontré había alrededor de 10 burdeles, entre ellos el mayor estaba en Auschwitz también. Y bueno, así que ahí reclutaban las mujeres. Dentro de lo que era Auschwitz también había estado viendo que, como lo mencionaron antes con el libro anterior, es el tema de la corrupción y cómo era necesario todo un sistema de corrupción alrededor de todo este mecanismo, porque, o sea, era indispensable la corrupción, o sea, no solamente del lado de adentro, sino también del lado de afuera, porque estuve viendo un documental que perdí el link también para haberlo compartido, pero cómo se quedaban con las pertenencias de la gente que iba al campo de concentración, cómo se hacía todo un mercado, cómo robaban, cómo se llevaban toda la propia gente de los lugares, porque imagínense que en Auschwitz era todo como un pueblo con gente que trabajaba en Auschwitz, o sea, estaba del lado de afuera. Y este burdel precisamente era para los que manejaban el pueblo y todo el alrededor de lo que era Auschwitz. Y bueno, esa cuestión de la corrupción que hacía que todas estas personas hacían de cuenta de que acá no pasaba nada por una conveniencia también, ¿no? Personal. O sea que fue todo muy terrible. Otro también caso que encontré es el caso de los lugares de ocupación japonesa, que también secuestraban mujeres coreanas principalmente. Y bueno, también todo este acallamiento, como estábamos diciendo, ocultamiento, hasta que una de las víctimas en el año 1991 decide dar testimonio, y a partir de ese momento, bueno, se crea el Consejo Coreano para las Mujeres Reclutadas para la Esclavitud Sexual por Japón, y a partir de este momento es como que se comienzan a hacer acciones de visibilización y de exigir que se admita lo que se hizo y que se dé una compensación a los descendientes de las víctimas, ¿no? Que en parte, bueno, como decía también Tessy, ¿qué es lo que puede detener o concientizar, ¿no? De todas estas masacres y todos estos genocidios? ¿Cuáles son las herramientas o los mecanismos para dificultar que estas cuestiones vuelvan a suceder o que sigan sucediendo? Porque, bueno, siguen sucediendo. Bueno, no sé, si quieren, ya, o sea, tengo unos cuantos casos, si quieren sigo. También, bueno, están las violaciones de Monte Cassino en Italia, ese también es por el ejército de los aliados. Y bueno, la particularidad es que estos ejércitos habían estado conformados por los
por argelinos, que los argelinos eran obligados también a estar en la guerra porque eran una colonia francesa. O sea, todo se da toda un combo, ¿no? De las peores experiencias del ser humano, digo, la colonización. Sí, es un cruce terrible esto que estás diciendo. Se cruza una situación colonial, de género. Es terrible, sí. Sí, no. Pensaba, Adri, que bueno, que nosotros ahora, porque empezamos a tener un discurso distinto desde el género, pero históricamente, en este tema de las guerras, digo, durante todo el periodo que tuvo que ver con el patriarcado, si para cualquier sociedad, digamos, ¿no? La mujer era una especie de subgénero, o sea, ¿por qué vamos a suponer que si no respetaban a las mujeres propias de alguna manera? O sea, las mujeres le debían al varón obediencia, sexo, o sea, el varón determinaba una serie de cuestiones sobre las cuales la mujer solo tenía que obedecer. Entonces, digo, ¿por qué íbamos a suponer que eso que ocurría con las mujeres propias no iba a ocurrir con las mujeres del enemigo, no del campo enemigo? O sea, obviamente eso iba a suceder también y de manera mucho más violenta. Y por otro lado pensaba también en los códigos de la guerra, que a uno a veces se le pasan un poco desapercibidos, y es el tema de que los ejércitos, todos los ejércitos, cuando avanzaban sobre los territorios, había como una cuestión donde las poblaciones les debían, no solo que ellos tomaban las mujeres como propias para violarlas o tener sexo, sea que las poblaciones fueran digamos, del territorio enemigo o que no, o que estuvieran trasladándose a través de países que no eran enemigos, de todas maneras había una cuestión, digamos, de utilización de las mujeres como un objeto que digamos que los soldados necesitaban para sí, y además tenían que darles comida, ropa, caballos, todo. O sea, cuando pasaba un ejército, dejaba las poblaciones arrasadas, aunque fueran poblaciones que no fueran del campo enemigo. Y una vez no Perdón, Teresa, vos pudiste leer, porque esto que decís se ve muy bien en el libro en Anónima. ¿Vos pudiste verlo en el libro? No, lo vi muy porque ella da un testimonio de que trataba con unos rusos que eran irascibles, estos rusos. Y había uno que se la quería llevar, que era un pibito. Decía que en qué cultura estamos inmersos, que este marinerito, este niño disfrazado marinero, se quería casar y llevársela así a Rusia, ¿no? Para demostrarle a sus padres, bueno, lo hombre que era. Iba y le llevaba cosas, y ella entendía, este muchacho me está congraciando para apropiarse de mí. Claro. O sea, esto que estás diciendo me trajo a esto, Anónima. Sí, y sabés que a vos que te gusta el cine, hay escenas o hay ahora me hiciste acordar, hay una película de Spielberg, que yo no sé si se llama Caballos de Guerra o algo de caballo es una película de Spielberg. Y entonces en esa película justamente se ve el pasaje de los ejércitos, el desastre que provocan en las poblaciones de campesinos, y una vez que pasa el ejército, bueno, nada, quedan muertos, mujeres violadas, o sea, una situación donde cuando venía el ejército, así fuera el ejército propio, las mujeres se escondían y escondían a los niños y a las niñas, porque era lo peor que podía pasar era que los soldados las descubrieran por las cosas que iban a hacer con ellas, ¿no? Y bueno, eso me acordé ahora, sí, a raíz de toda esta cuestión. Hay una cuestión también de naturalización del tema, los códigos de la guerra, digamos, naturalizan un montón de cosas aberrantes. Eso está estudiado incluso desde el punto de vista antropológico, ¿no? Hay un marxista norteamericano que se llama Marvin Harris, que estudió mucho este tema de
desde el origen de las guerras, ¿no? En la época del Neolítico y bueno. Y este tema de la naturalización de las aberraciones que durante las guerras se producen, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Comento algunas cosas porque nos quedan 10 minutos. Si quieren, no sé, yo podría armar un enlace nuevo, si no, cerramos. La exposición, Adriana, estuvo excelente, excelentísima, y lo acompañaste además de una investigación particular. Eso después te pido si lo puedes compartir por el grupo de WhatsApp. Eso por un lado. Al que le guste el cine y quiera trabajar con el tema de género, hay un peliculón, una película italiana muy buena, una jornada particular, un clásico del cine, peliculón. Y bueno, te dejamos el cierre si querés porque tenemos menos de 10 minutos. Se va a cortar porque yo lo programé para que termine a las 10. Si les parece, si querés, Adriana, haces el cierre y... Bueno, así, sí, en parte el cierre, o sea, es un poco esta cuestión de cómo se empiezan a introducir el tema de las violaciones y la violencia sexual como un delito de lesa humanidad. A partir ya del año 1949 se comienza a nombrar y a partir de los casos de Yugoslavia y Ruanda ya se define al crimen como ¿cómo se dice? Como crimen de lesa humanidad. Y se los define a los que son la prostitución forzada, el embarazo forzado o la esclavitud sexual. La esclavitud sexual es lo que, más que nada, si bien en el libro de Anónima no es como una esclavitud sexual forzada, las mujeres, muchas mujeres tienen que decidir tomar ese camino para o no terminar muertas o no, inclusive para comer, porque no hay comida, o sea, terminan haciéndolo, digamos, no puedo decirlo como una decisión propia, porque no es una decisión propia, pero terminan teniendo que hacerlo, ¿no? Y bueno, ahora en el 2010 se generó un sistema de rendición de cuentas de las situaciones de conflictos para poder ir registrando las situaciones de violencia sexual y poder a partir de eso poder lograr los compromisos de que los estados de que no de que se eviten estas situaciones y de poder sancionarlas. Bueno, después había en otra parte, era que ya no vamos a llegar, pero ya como una parte más activa de la mujer en la guerra y a partir más que nada de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ya se los dejo, si quiere verlo, hay libros, hay películas, bueno, así que cuando están aburridos pueden seguir viendo pelis. Bueno, muchas gracias por la investigación. Sí, qué buen material. Esto ya se corta. Igualmente lo que podemos hacer, si quedó una parte sin abordar de esto, lo retomamos al inicio de la clase que viene. ¿Sí? Bueno, yo acá paro la grabación porque estamos a minutos de que se corte. Si quedó mucho, lo podemos retomar, no hay problema. El tema de la clase que viene es la Guerra Fría. Un par de